La mañana se partió en dos cuando Goliat levantó la cabeza y olfateó algo que no pertenecía al bosque. Un silencio que olía a caucho quemado y a papel mojado. El aire helado trazaba nubes de aliento entre los pinos, y el sol apenas insinuaba un hilo de luz sobre la senda. Goliat, el caballo enorme y gris que Antonio había arrastrado a su vida como quien acepta una deuda con el pasado, se plantó firme delante de un árbol, las orejas en punta, el cuello tenso, y apretó los cascos sobre la hojarasca. Allí, colgando de una rama baja como si el bosque hubiera decidido apropiarse de un secreto, había un cuerpo que se movía apenas, que no respondía al mundo y que llevaba el uniforme de guardabosques. ¿Quién era? ¿Y por qué el animal grande, con su mirada antigua, parecía comprender algo que Antonio no alcanzaba a ver? Antes de que Antonio pudiera aclarar la garganta, Goliat exhaló un relincho profundo que resonó contra los troncos, y arrancó al silencio una pregunta más temible. ¿Podía un caballo salvar a un hombre, o a una mujer, de lo que el bosque había decidido hacerle? Antonio vivía con el tiempo contado en rituales. La taza de café, la manta en la butaca, las caminatas a la línea del pinar para comprobar los pasos de los ciervos y las trampas del viento. Tenía 62 años, manos dobladas por la leña y los años de patrullaje, y una voz que aún conservaba la pausa de quien ha esperado demasiado para hablar. Había sido guardabosques durante 30 años. Había conocido nombres de árboles que la mayoría de la gente confundía con direcciones. Ahora, después de jubilarse, su vida había encogido y, sin embargo, había crecido en otra dirección. Goliat, el caballo que llegó una tarde de feria, era su compañía inesperada. Goliat no era un puro de belleza, sino un animal de trabajo con una cicatriz sobre el ojo izquierdo, una línea blanca que cruzaba la piel como un río helado, y un andar que parecía contar historias de carga y resistencia. La relación entre ambos se había ido tejiendo con silencios y pequeñas ceremonias. Antonio alimentaba a Goliat a la misma hora. Goliat le dejaba tocar esa cicatriz con el extremo de su hocico. A veces, en noches de luna alta, el caballo se pegaba a la puerta del cobertizo como si quisiera escuchar algo detrás de las paredes. Antonio llevaba siempre en el bolsillo izquierdo un silbato de latón, el mismo que había utilizado en misiones, y colgando del puente de su silla dejaba la bufanda azul pálido de su mujer, aquella que ella hubiese preferido quemar de tanto usarla, y que Antonio no se atrevía a tirar. Esa bufanda iba acumulando olor a lluvia y a tabaco, y se volvía para Antonio un objeto de memoria que le permitía hablar con una voz que no sonaba del todo suya. Había rencores vencidos en la casa de Antonio. Su hija Sofía se había ido hace 15 años con una mochila, y una furia que no quería nombrar. Habían dejado de llamarse. Las cartas, pocas y recortadas, se amontonaban en un cajón, y Antonio evitaba abrirlos porque temía que, dentro, ya no hubiera nada sino reproche. El bosque, sin embargo, tenía sus propias maneras de recomponer los lazos. Las estaciones, los brotes, las raíces que se entrelazan bajo la tierra. Antonio pensaba que su trabajo ahora sería simple vigilancia, mantener ojos y oídos en un lugar que parecía cada día más débil ante la industria y menos paciente con los hombres solitarios. Goliat, por su parte, tenía un instinto viejo y peculiar. Desconfiaba de la cuerda. Cada vez que la veía resoplaba, movía las mandíbulas y se apartaba como si temiera que el mundo entero pudiera atarlo de nuevo. Antonio, que conocía ese tipo de miedo, había aprendido a no forzar. Había además una mancha en la pezuña izquierda del caballo, un vestigio de hierro que dejaba un rastro oscuro en la nieve, y Antonio lo frotaba con ternura antes de acostarse. Eran detalles pequeños, como las vetas en la madera, pero se convertirían más tarde en señales que nadie podía ignorar. Aquel día era otoño, y las lluvias se habían retrasado. El bosque crujía con hojas envejecidas.
Una neblina baja lamía los troncos, y hacía que los sonidos se presentaran como si vinieran desde otro tiempo. Antonio salía a patrullar en la primera luz porque algo en su cuerpo le pedía estar cerca de los senderos, ya fuese por viejo hábito o por el inexplicable deseo de ver la tierra despertar. Subido en Goliat, la sensación era de volver a ser joven. Peso, balance, la respiración del animal en la nuca. No había planeado otra cosa que eso. No esperaba agujas ni campanas. No esperaba la pregunta que, minutos más tarde, convertiría su día en un pozo. Goliat se detuvo sin aviso, como si una mano invisible hubiera puesto un muro delante de sus cascos. Sus orejas se movieron en direcciones opuestas, buscando una voz que Antonio no oía. El silencio tomó la forma de una línea cortante entre los árboles. Entonces apareció la sombra. Una figura que pendía de una rama, envuelta en un uniforme con el sello del parque. Un cuerpo que no tenía el gesto de dormir. Antonio sintió el estómago desmoronarse. Su corazón, acostumbrado a medir distancias, se saltó un latido. Bajó de la montura con manos torpes y sintió la tibieza del cuero bajo sus dedos, amarilleado por años de lluvia. Se acercó con pasos calculados porque había aprendido que la prisa puede romper lo frágil. La distancia se achicó y los detalles llegaron como mareas. Una cuerda anudada a la rama, un par de botas con barro, una placa de identificación que brilló por un segundo como si quisiera decir algo, y luego se apagó. Antonio intentó sostener la mirada del cuerpo. El rostro, parcialmente cubierto por cabello húmedo, tenía el gesto de una persona que había dejado de estar presente. No había herida abierta. No había sangre. Solo un silencio que hablaba de abandono. Antonio llamó con voz baja, probando sonidos que antes eran eficaces para despertar a los dormidos o a los asustados. «Hey, ¿estás bien?» «Sofía». El nombre salió sin espera. Una esperanza que él mismo no sabía si tenía derecho a pronunciar. No hubo respuesta. Goliat, que no entendía nombres, presintió intención y se aproximó con cuidado. Olisqueó la bota, elevó la cabeza y dejó escapar un relincho bajo, gutural. Sus fosas nasales se dilataron. La respiración del animal se volvió visible. Una nube circular que se perdió en la mañana. Antonio tocó la cuerda con los nudillos. Estaba tensa como el alambre de una cerca y rugosa en la piel, como si la hubieran preparado para eso. Intentó sacarla del nudo con dedos que le temblaban. La cuerda no cedía. El tronco era grueso y la rama, poco más alta de lo que podían alcanzar los dos juntos cuando Antonio saltó. Saltó, rasgó sus manos con la corteza y apenas rozó el nudo. Goliat desde abajo observaba con los ojos muy abiertos, las orejas atentas. Antonio pensó en llamar al coche patrulla, en encender el radio, en el protocolo, pero la garganta le negó la palabra. El nombre que había dicho antes, Sofía, estaba clavado en su boca como una moneda que no quería soltar. No sabía si era su hija. No podía asegurarlo en esa penumbra de hojas y río cercano. Sin embargo, en su bolsillo, el silbato de latón vibró contra el pulgar como un recordatorio de otras emergencias. Lo miró y lo guardó. Miró de nuevo el uniforme. En la placa, bajo barro seco, distinguió dos letras grabadas que le encendieron un fuego en la memoria. S. Álvarez. Las manos se le congelaron. No era un nombre borde del pasado, era la posibilidad de que aquello tocara el nudo mismo de su vida. Goliat empezó a moverse de un lado a otro. Primero fue un empuje con el pecho contra el tronco, luego un golpe con la frente, y en el tercer impulso tensó todo su cuerpo y tiró hacia atrás. Antonio gritó su nombre, ordenándolo casi sin pensar, porque en su vida con el caballo había descubierto que el animal respondía a gestos más que a palabras. Un tirón del freno, una palmadita en el cuello, una mirada fija, pero la rama no cedió. La cuerda parecía cosida al aire. La gente que no vive con animales desconoce que un caballo puede actuar con un propósito que no es sino instintivo, y sin embargo,
cargado de intención. Goliat mordió la cuerda, mordió con sus incisivos y por un momento, el sonido de la masticación se mezcló con el rumor del río, y con un pájaro que se atrevió a cantar. La cuerda no se rompió. La mordida dejó marcas en la fibra, hilos sueltos que olían a savia y metal, pero no cedió. Goliat retrocedió y luego volvió, como si probara diferentes estrategias. De pronto, golpeó con las patas traseras la base del árbol. Un golpe seco que lanzó polvo y hojas. Antonio miró la rama que sostenía el peso y notó algo que antes no había visto. Un nudo viejo, trabajado, con hilos de colores enroscados en su centro, como si alguien hubiera cosido esa cuerda con otro propósito, y debajo, atado a la soga, un pequeño colgante de madera quemada con una letra, S. El aire se volvió ferozmente frío. Antonio sintió que algo se deslizaba bajo su piel, una sensación de haber estado esperando ese objeto sin saberlo. Antonio recogió el colgante con dedos que temblaban, y en el reverso encontró algo que lo dejó sin aliento. ¿Qué decía allí grabado en minúsculas? Descubrir el grabado fue un corte que abrió otra caja de preguntas. No podía ser casual, pensó. Aquella inicial, la S, coincidía con la placa, pero las palabras pequeñas amontonadas en la madera parecían formar un mensaje deliberado, un nombre completo o una fecha. Antonio apenas pudo leer la primera línea. No confíes en... El resto estaba borroso por la lluvia. El colgante era un hilo que lo conectaba con algo más grande que un accidente. ¿Quién habría dejado esa advertencia y por qué? El bosque, de repente, dejó de ser un lugar neutro y se convirtió en un espacio cargado de intenciones humanas. Eso lo hizo sentir vigilado y al mismo tiempo vulnerable. Mientras Antonio intentaba decidir qué hacer, Goliat dio un paso hacia atrás, se sacudió, y sus ojos se clavaron en un punto oscuro entre los arbustos. Allí, entre la maleza, algo se movió con la cadencia de una respiración. ¿Había alguien más observándolos? La tensión creció como la corteza que se abre con el tiempo. Antonio hizo un gesto casi sin pensar, para alejar al caballo de la rama. Quería llevar a la persona al suelo, pero no sabía cómo sostenerla. No con aquel peso colgando. Entonces oyó un sonido. Un gemido ahogado que venía de la boca de la persona. No era un murmullo, era una respuesta tenue, una hélice de vida que todavía giraba. Antonio dejó caer la cabeza y, con el pulgar, examinó la comisura de los labios de quien colgaba. Húmedos, sangre seca en la lengua, respiración irregular. Estaba viva. Aquella certeza lo sacudió y lo obligó a la acción inmediata. Goliat, como si lo comprendiera, volvió a acercarse y comenzó a manipular la cuerda con la boca, esta vez en dirección contraria. Mordió el nudo más abajo, tensó hacia un lado, y con un empujón sostenido logró que el peso se desplazara lo suficiente para que la persona, suspendida, rozara el suelo con la punta de las botas. Antonio no supo si agradecerle al caballo o suplicarle que no se desbocara. El cuerpo cayó con un crujido amortiguado por la hojarasca. No fue una caída completa, sino un deslizamiento controlado que la dejó colgando a la cintura. Antonio se lanzó, apoyó las manos en la espalda temblorosa de la persona y sintió que la vida se pegaba a sus dedos como una tela húmeda. Empezó a desatar con manos rápidas y torpes. Cuando la cabeza quedó libre y Antonio pudo ver el rostro por completo, la luz lo golpeó con algo más que sorpresa. La mujer que miraba a Antonio tenía los ojos de su hija. Y, sin embargo, el nombre en la placa no era el que esperaba. ¿Era Sofía? ¿O alguien que llevaba su nombre? ¿Qué venía después de esa mirada entreabierta? El rostro confirmó y negó al mismo tiempo. Los ojos eran conocidos. La curva de las cejas, la mancha de una pequeña cicatriz junto a la sien que Antonio reconocía de una caída en bicicleta cuando Sofía tenía 7 años. Pero la placa y la ropa llevaban un nombre distinto. Antes de que Antonio pudiera pronunciar una palabra que diera sentido a ese choque, la mujer intentó hablar,
y su voz fue un hilo quebrado que dijo, «Papá, perdona». La palabra quemó el aire, y Antonio vio en su boca los restos de una fatiga que no era solo física sino moral. Goliat se acercó, posó su frente en la espalda de Antonio y exhaló un soplo tibio que olía a heno y lluvia. Era como si el caballo reconociera el momento como una tregua, una intervención entre lo que había sido y lo que podría ser. Pero las preguntas se multiplicaron. ¿Por qué llevaba otro nombre la placa? ¿Quién ató esa cuerda y por qué dejó un colgante que decía no confíes en? ¿Qué había en la maleza que había movido sus ojos? Y sobre todo, ¿era Sofía realmente la mujer que respiraba a sus pies? ¿O era solo el bosque jugando con su memoria? Antonio sujetó la cara que temblaba y buscó en los ojos un resplandor de identidad que no se atrevía a creer del todo. En la lejanía, más allá de los pinos, un motor pareció encenderse, y el bosque, con su voz grave y húmeda, se preparó para decir lo que había ocultado hasta ese momento. Antonio se inclinó más cerca y trazó con la yema del dedo una marca en la muñeca de la mujer. Un tatuaje pequeño, una rama con 3 hojas que Sofía solía dibujar en sus cuadernos cuando era niña. La reconoció con la violencia de quien descubre un mapa enterrado. Ella abrió los ojos con un intento de sonrisa que no logró sostenerse y murmuró, «No fue accidente, papá, no fue accidente». El lugar, de repente, ya no era solo un sitio de rescate. Era el umbral de una verdad que amenazaba con derrumbar todo lo que Antonio creía saber. Goliat relinchó largo y profundo. Entre los arbustos, algo se movió con prisa, como si alguien hubiera escuchado la palabra prohibida y comprendiera que debía desaparecer. Antonio levantó la cabeza y por primera vez se sintió rodeado por ojos humanos que lo observaban desde la sombra. ¿Quién estaba ahí? ¿Un vecino? ¿Un enemigo? ¿Alguien que aún podría matar para que no se supiera? El bosque respondió con un rumor que no era del todo natural, y la rama, apenas balanceándose, dejó caer una hoja que trazó en el aire la forma de una pregunta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Antonio para descubrir la verdad? Antonio había aprendido a leer el bosque como otros leen cartas de amor. Por las marcas en los senderos, por la manera en que las hierbas se inclinaban delante del paso, por el olor tenue del aceite de un motor reciente, caminó con la respiración medida, el silbato de latón apretado en el bolsillo como una llave antigua. Goliat a su lado no llevaba bridas, avanzaba libre pero obediente. Sus pasos tenían esa mezcla de masa y cuidado, que solo conocen los animales acostumbrados a soportar y a salvar. Antonio siguió un rastro que no era solo de huellas. Eran huellas con propósito, profundas, hechas por neumáticos de barro medio seco, por botas nuevas y por las cadenas que arañan la tierra cuando se busca algo que no quiso ser encontrado. La maleza se abrió en una explanada donde la luz era menos generosa. Coches viejos y tarimas de madera, un generador que respiraba con un siseo, y troncos apilados como evidencias de una codicia que olía a serrín y a dinero. Hombres con chalecos naranjas se movían con la despreocupación de quien cree tener permiso. En una mesa improvisada había papeles, permisos con sello, facturas fechadas recientemente, y junto a todo eso, un radio portátil y una taza con café frío. Antonio vio a un hombre al que no esperaba. Alto, la mandíbula dura, la camisa limpia a pesar del barro, las iniciales S. Álvarez estampadas en una placa que colgaba del bolsillo. El pulso de Antonio se aceleró, no por la sorpresa, ya había atado piezas en su cabeza, sino por la confirmación de que el colgante no había mentido. La advertencia tallada en madera no era pura paranoia. Alguien había querido decirle a otro que no confiara, y la advertencia había sido ignorada o silenciada. Sofía estaba recostada sobre una lona, envuelta en una manta que olía a humo. Tenía marcas en los antebrazos donde la cuerda había presionado, un corte superficial en la frente, los ojos clavados en un punto que no era el del presente. Cuando la vio,
Antonio sintió que el mundo se contraía hasta convertirse en esa mujer. Se acercó sin prisa, sin permitir que la furia se adelantara a la ternura. Los hombres del campamento lo miraron con curiosidad y con la certeza de quien posee una ventaja. En sus ojos había la complacencia de la impunidad. Samuel Álvarez, porque así le diría el pueblo detrás de su sigla, se acercó con la seguridad de quien cree en la ley del favor y del billete. La conversación fue un choque de voces que no llegaron a ser gritos. Samuel habló con voz de oficina, de contratos y de malentendidos administrativos. Habló de permisos, de reforestación programada, de mala interpretación de límites. Antonio, alumno de la tierra y de las fechas, replicó con nombres de parcelas, con fechas de corte que no cuadraban, con la memoria de mapas que había cuidado toda la vida. Sofía, cuando quiso hablar, buscó su voz como quien busca la llave en un bolsillo roto. Dijo palabras sueltas sobre documentos que había visto, sobre nombres enlistados y sobre compromisos que habían convertido arroyos en cifras. Antonio vio la ira nacer en los hombres como un animal que se hincha por miedo. No era extraño. La verdad a veces pesa y otros prefieren arrojarte por un barranco a cambio de la comodidad de la mentira. Samuel cambió de táctica. Dejó los papeles y acercó la mano como quien ofrece tregua. Su sonrisa fue una medida de conveniencia. Antonio supo, sin que nadie lo dijera en voz alta, que pediría que se marcharan. Pediría que respondieran por la cuerda, por el colgante, por la placa. Pediría la palabra que los nombres nunca daban. Responsabilidad. Samuel miró a sus hombres. Ellos miraron a Antonio. Alguien se rió con una carcajada breve y cerrada. La tensión creció, densa como la bruma de la mañana, y la bronca se volvió probable. Antonio hizo un gesto. Apoyó la mano en la grupa de Goliat. El caballo replicó con un sonido bajo, un soplo que era al mismo tiempo afirmación y advertencia. Un grito cortó el aire. No venía de Samuel ni de sus hombres. Vino de la espesura, de donde Antonio había sentido movimiento la primera vez que hallaron a Sofía. Una mujer apareció, sucia, con la cara marcada por rasguños. Llevaba un teléfono en la mano. «Les estoy grabando», dijo. «Esto es ilegal». La presencia inesperada fue una chispa que encendió el polvo. Samuel lanzó una mirada asesina. Alguien por instinto buscó una llave inglesa o un palo. La noche anterior se había enredado en las cabelleras de la corrupción, y la mañana los había atrapado con las manos llenas. Antonio respiró y decidió que no deseaba pelear con puños. No cuando las pruebas estaban sobre la mesa. Tomó con calma los papeles esparcidos y empezó a leer en voz alta. Facturas con numeraciones falsas, permisos firmados con fechas incorrectas, el nombre de una empresa que no existía más que en sobres. Mientras leía, oyó la respiración de su hija, que por primera vez fue clara, firme, como si limpiar la verdad por dentro fuera también purificar el aire. Las voces de los trabajadores se fueron volviendo confusas. Algunos murmuraron sobre jefes, sobre pagos, sobre la necesidad de mantener silencio. Antonio comprendió que no iba a ser la violencia la que ganara esa mañana, sino la paciencia y el peso de la evidencia. Samuel no aceptó la derrota. Se acercó rápido, con esa rapidez que no deja tiempo para pensamiento. Fue un impulso. Su mano se clavó en el cinturón buscando un objeto. Antonio no lo miró. Goliat sí. En un movimiento que no fue teatral sino puramente animal, el caballo avanzó, puso su pecho entre Samuel y Antonio, y erizó la crin. Un caballo puede hacer daño con la pezuña o con sus flancos, pero lo que Goliat hizo fue otra cosa. Obligó a Samuel a retroceder. Lo hizo visible. Lo mostró como una figura que no encajaba con la vida del lugar. Samuel perdió la compostura, gritó. Avanzó de nuevo, más furioso, y en ese instante la mujer con el teléfono lo empujó hacia atrás con una valentía que parecía venir de algún rincón olvidado. La escena se tensó hasta un hilo. Samuel, humillado por la impotencia, hizo un gesto brusco que no fue para atacar a Antonio,
sino para romper una de las pilas de documentos. Su gesto bastó para que todo el polvo cayera y, con él, pequeñas pruebas que lo incriminaban rodaran por la tierra. Antonio aprovechó la confusión. Tomó el teléfono de la mujer y mandó un mensaje a la oficina central del parque, a un número que aún conocía, relatando lo que veía. Firmó su nombre y escribió que había pruebas. No sabía si alguien vendría. No sabía si eso bastaría. Lo que sí sabía era que la verdad, presentada con calma y con papeles, tenía más posibilidad de ser escuchada que un grito en el bosque. En el momento en que la tensión parecía al borde de romperse, un motor retumbó a lo lejos. Una patrulla real, la de verdad, avanzando por la pista de tierra que llevaba a la explanada. Alguien había respondido al mensaje. El ruido fue una promesa. Samuel reculó, miró a los suyos y se esfumó con una rapidez que olía a planes para otra noche. Antonio se quedó temblando, no de miedo sino de agotamiento. Su cuerpo reclamaba algo que no era ni la venganza, ni la complacencia, sino la posibilidad de una tarde en la que pudiera sentarse con su hija y escuchar sin que el mundo se interpusiera. Mientras la patrulla bajaba por la loma y las figuras serias de los guardas empezaban a ocupar el lugar que la mentira había dejado, Sofía se recostó contra Antonio y apoyó la frente en su hombro. No hubo un gran diálogo en ese instante. Había gratitud, vergüenza, una confesión contenida en un suspiro. Antonio dejó que su mano encontrara el cuello de su hija y que su pulgar rozara el tatuaje de raíz con 3 hojas, que brilló como una promesa de continuidad. Goliat mordisqueó la bufanda azul pálido que Antonio llevaba aún colgada de la silla, y Antonio se permitió sonreír con la pena que las reconciliaciones verdaderas traen consigo. Habían ganado algo, pero la tierra todavía respiraba con heridas. La llegada de los guardas cambió ritmos. Ordenaron, revisaron, tomaron lista. Samuel y los suyos se dispersaron en direcciones que dejaban rastros. Llamadas que se cortaban, relojes que se miraban con nerviosismo, promesas hechas en voz baja. Los documentos fueron embalados como prueba. El generador apagado quedó como un testigo mudo. Antonio observó cada movimiento con la paciencia de quien sabe que las piezas pequeñas son las que, al final, forman los puzzles. La mujer que había grabado todo ofreció su testimonio. Su vídeo era una hebra irrefutable que, más tarde, se convertiría en evidencia ante un juez que aún no conocían. Sofía habló con los guardas. Contó lo que había visto, los nombres que había oído, las fechas que había guardado en su memoria como si fueran piedras. Dijo también aquello que había callado por miedo, que había seguido a ciertos hombres la noche en que encontraron su cuerda, que había descubierto sobres con dinero, y que por eso la habían atado. Antonio escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cada palabra era un paso hacia la reparación de una distancia de años. No había dramatismo gratuito, solo la cruda honestidad de quien ha estado al borde de perderlo todo y decide que la verdad es menos dolorosa que la mentira. Goliat se movía entre las figuras humanas con la lentitud de un gigante que no quiere asustar. Su relación con la cuerda, esa antigua aversión, había cambiado en la explanada. Ahora, cuando un guardia desató una soga para envolver pruebas, el caballo miró de reojo y con curiosidad permitió que la cuerda rozara su costado. Antonio pensó en la cicatriz sobre el ojo de Goliat. Antes señal de daño, ahora la marca de un sobreviviente. Se agachó, tocó la línea blanca y recordó por un instante a un joven caballo que había salvado a un cazador en otra época. Memoria y presente se encontraban en una hebra que hacía a Antonio más sabio y menos dispuesto a justificar lo injustificable. La investigación que siguió fue lenta, con papeles y sellos, con abogados y llamadas que olían a trámite. Samuel y algunos de sus hombres no salieron ilesos de las primeras declaraciones. Otros, sin embargo, se esfumaron en la burocracia. La justicia, que no siempre es rápida, actuó con pasos que a veces parecían torpes. Y Antonio comprendió que el bosque exige paciencia. Lo que no podía esperar era la conversación que lo cambió por dentro.
la que tuvo con su hija en la noche siguiente, frente al cobertizo, bajo el techo que había guardado tantas lluvias. Sofía no pidió perdón con solemnidad. Lo hizo con la torpeza de quien aprende a unir palabras que habían sido cortadas por el desprecio. Me fui porque pensé que te hacía daño quedarte, dijo. Creí que mi ausencia te haría libre. Antonio la oyó y supo que aquella verdad no era una disculpa simple, sino la confesión de un corazón que todavía vivía. Respondió sin dramatismo. Me hiciste daño, hija. Y también me salvaste. No explicó más. No hizo falta. La bufanda azul pálido salió del sillín, y Sofía la tomó entre las manos como si sosteniera la cuerda de un rescate. La envolvió en torno a su muñeca, un gesto pequeño y absurdo y profundamente humano, y dijo que quería quedarse por un tiempo, que tenía heridas que entender y árboles que estudiar. La prensa llegó con cuidado. No era sensacionalismo sino la curiosidad legítima de quien reconoce un acto de coraje en un lugar que pocos vigilan. Las palabras sobre la corrupción se difundieron con un tinte de asombro. Un guardabosques jubilado que no aceptó que los caminos fueran vendidos. Una hija que volvió del exilio por la verdad. Un caballo que nunca dejó de ser animal y se volvió puente. Para Antonio la fama fue una capa incómoda. Lo que le importaba era la mesa donde cenaba con su hija, la madera que olía a sopa y a pan, la manera en que Goliat se pegaba a la puerta por la noche. Las noches siguientes fueron horas para recomponer. Antonio llevó a Sofía a los viejos sitios que conocía, la roca donde se venía el amanecer, el arroyo donde las truchas se comían las sombras. No eran lecciones, eran devoluciones. La hija oyó historias que antes solo había recibido en retazos. La vez en que Antonio perdió un compañero en una crecida, y la noche en que un ciervo le salvó el oído. Sofía contó a su vez las razones por las que se había ido. El miedo de ser pequeña ante un mundo demasiado grande, los amores que no supo sostener, la culpa que la dejó muda. Los dos, padre e hija, empezaron a recomponer un mapa que no borraría lo pasado, pero permitiría caminar sin tropezar siempre en la misma piedra. La verdad, cuando llega, no siempre aplaca todas las heridas. Sin embargo, dio una forma nueva a la calma. Samuel enfrentó cargos administrativos. Algunos de sus cómplices aceptaron acuerdos y devolvieron parte del daño. La empresa involucrada fue investigada y multada. No era la pureza de la justicia que los libros prometen, pero sí una corrección que dejó espacio para plantar de nuevo. Antonio acudió a las audiencias con la serenidad de quien habla con la evidencia en la mano. Su voz, que había guardado tanto, sonaba ahora con la autoridad del que ha visto el bosque y sabe sus nombres. Sofía decidió quedarse. No fue una promesa grandilocuente. Fue un arreglo de pequeñas certezas. Ayudar en la vigilancia, colaborar en los registros, cuidar de la oficina del parque durante fines de semana. Antonio, que había imaginado tantas veces su vejez como un reducto de silencio, encontró en la presencia de su hija una compañía que no lo asfixiaba sino que lo devolvía. Empezaron a coser de a poco lo que el tiempo había abierto. Llamadas que antes no venían, visitas que duraban hasta el anochecer, silencios que ya no dolían, el colgante de madera, el que decía no confíes en, quedó guardado en la vitrina de la casa. Ya no era una advertencia, sino una prueba de que alguien había tratado de avisar. Antonio lo miró una tarde y sonrió con tristeza. Pensó en la persona que lo talló, cobardía o valentía, y en la ironía de que una palabra incompleta hubiera sido la llave para un descubrimiento entero. El silbato de latón volvió a su bolsillo, esta vez no como talismán de alerta, sino como recordatorio de que su oficio no moría con la jubilación. Era una profesión que pasaba de mano en mano, y ahora su hija prestaría atención donde antes él vigilaba solo. Goliat recibió una herradura nueva puesta por manos que supieron dialogar con el metal. El herrero del pueblo habló con reverencia de la cicatriz del ojo y dijo,
Como quien cita una ley antigua, que los animales que cargan tanto sufren historias humanas. Antonio acarició la línea blanca y le habló en voz baja. Palabras sin altares. Solo algo parecido al agradecimiento. El caballo, que había sido llamado Goliat por su tamaño y por una ternura que muchos confundían con peligro, siguió siendo una presencia enorme que marcaba el patio con su sombra. En la última escena íntima entre padre e hija, Antonio sacó la bufanda azul pálido y la dejó en manos de Sofía. «Nunca la quemaste», dijo él. Y ella respondió, «Nunca pude». Se rieron con la pena de quien rescata cosas viejas y las hace nuevas. Plantaron juntos una pequeña encina en el borde del claro donde todo había comenzado. No fue un gesto triunfal, sino una promesa de cuidados. Antonio clavó el colgante junto a la tierra, no para señalar un crimen, sino para recordar que lo que no se dice puede ser semilla o veneno. La última noche antes de que la estación cambiara, Antonio se sentó en la butaca con la manta sobre las rodillas. Sofía lavó los platos en silencio, y de vez en cuando miraba por la ventana cómo Goliat dormía pegado al cobertizo. La casa olía a sopa, a madera, a un pan que había quedado en la mesa. Antonio pensó en los años que venían. No serían fáciles, pero ya no serían solitarios. Cerró los ojos un instante y recordó el relincho en la mañana en que encontraron a Sofía colgada. Recordó el miedo y cómo un caballo lo había sacado del borde del abismo. Abrió los ojos y vio a su hija que, ahora era compañera. La última línea quedó suspendida en el aire como un guiño del bosque. Antonio dejó un espacio vacío en su casa, una silla, para quien llegara después. No como espera, sino como certeza de que las historias continúan. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta y activa la campana para acompañarnos en más relatos que buscan devolverle al mundo su verdad y su ternura. Comparte en los comentarios si alguna vez un animal te salvó o te llevó a reconciliarte con alguien. Tu experiencia puede iluminar a otro. Suscríbete y haz sonar la campana, para que nos encontremos pronto con historias que laten.